Esto yo no lo veía desde que estuve en países árabes, en Japón, no me lo esperaba encontrar. Está completamente prohibido besarse en la calle, incluso muestras de afecto excesivas, así abrazos y cosas así, están totalmente prohibidas en este barrio. Qué raro, ¿por qué? ¿Será que la gente se tomaba fotos muy obscenas? Ese compa básicamente caminando anda paseando a dos personas en un carrito. Imagínense lo que eso pesa. Es mi nuevo ídolo japonés. Buenos días, tardes o noches, espero que estén súper bien. Amigos, el día de hoy nos encontramos completamente en otra parte de Japón. Estamos en la que se dice es la ciudad más tradicional de este país, una ciudad que se llama Kioto. Durante 1000 años fue la capital de Japón y se dice que de aquí salió gran parte de la cultura tradicional japonesa, cosas como las artes, las artesanías. Y además esta ciudad se caracteriza porque tiene más de 2000 templos y desde que llegué he notado que además de la cantidad de turistas que hay, porque este es uno de los lugares más populares de Japón, hay muchos locales o mucho turismo local también que viene a ser turismo religioso. Por ejemplo, estos frascos que ven aquí están llenos de palitos que ellos mueven, sacan el palito y ven un número, como esta muchacha, como están viendo en este momento, ella lo sacó, vio cuál es el número que le corresponde y con ese número vienen a esta tiendita que está por aquí y compran el número que les salió. Les van a dar un pergaminito que les va a decir qué les tiene la fortuna para este año. Después de que se compra el omikuji, que es como se llama el papelito, se viene y se ata en la entrada de este templo que vamos a visitar, que es el Fushimi Inari Taisha. Esa figura roja enorme que ven por ahí es un tori y se dice que todo este templo está custodiado por estos zorros que ven aquí. No precisamente físicamente por estos, sino como por espíritus de zorros, según lo que entiendo, como que son los encargados de velar por la seguridad de todo este lugar. Este templo está realmente espectacular, es hermoso, la arquitectura que tiene es impresionante y es famoso a nivel mundial. Yo creo que esta imagen se conoce en gran parte del planeta por estos toris. Es un camino que se dice que tiene 1000 toris, entonces pues este es un puesto de fotografía sumamente popular entre la gente. Eso es lo que lo ha hecho tan famoso y no por nada se ha hecho tan popular, es que sí es algo impresionante y todo este templo, todo lo que vamos a ver está dedicado al dios del arroz y al patrón de las empresas. Entonces cada tori es donado por una empresa diferente, por eso es que cada uno lleva el nombre de la empresa y también lleva escritos algunos deseos. No sé si realmente solo hay 1000 porque son demasiados y como les dije, como el templo es dedicado al patrón de las empresas, pues las empresas se encargaban de donar los toris para que les fuera bien, me imagino, para pedirle a sus dioses. Pero oigan lo más impactante, cada tori, cada uno de los cientos o miles que hay por aquí vale entre 6,000 y 10,000 dólares. No cualquier empresa podía hacer su donación. Vean qué interesante, lo primero que nos encontramos antes de entrar como a la parte de templos donde se cree que están los dioses, lo que hay es este chorrito de agua que en teoría pues nos va a purificar y nos va a permitir presentarnos a los dioses limpios. Me parece bien curioso porque no sé si es exactamente lo mismo que los musulmanes, que se lavan y casi que se bañan antes de entrar donde está su dios, pero esto también se hace aquí. Aquí arriba nos encontramos con este templo, con este puesto de oración en el que las personas traen sus peticiones o sus deseos y las dejan aquí, y se tiene la creencia de que el zorro del que antes les comenté es un mensajero que va a tomar este mensaje y lo va a llevar al dios Inari. Esto está siendo muy diferente para mí porque recuerden que aquí en Japón la religión que predomina es el sintoísmo y el budismo. Por lo que veo, estos templos son sintoístas, que el sintoísmo es básicamente creer en los espíritus sobrenaturales que hay en la naturaleza. Algo así a grandísimos rasgos, entonces es algo completamente nuevo con lo que me estoy encontrando. Tiene mucho que ver con los deseos de la gente, con el karma y con todo este tipo de cosas. Vean lo que les decía, todas estas personas vienen hasta acá para pedir su deseo. Ahí llegan, echan una moneda, hacen cierto tipo de cosas, veo que levantan una piedra, la vuelven a dejar caer y así es como piden su deseo. Todo esto que ven aquí es el templo. Esto es una montaña entera, usted puede llegar hasta la cima, pero por alguna razón está cerrado, entonces pues no vamos a poder.
Estamos en un barrio de Kioto que se llama Gion. Es un barrio que se caracteriza porque se dice que aquí los años no han pasado prácticamente. Como pueden ver, la arquitectura que nos encontramos aquí, las casas, todo lo que vamos a ir explorando es completamente japonés de hace cientos de años. Incluso esta zona en la que estamos es la que se usa para grabar muchas de las películas que nosotros hemos visto que están ambientadas en el antiguo Japón y demás novelas japonesas que tal vez sus mamás están viendo en el tele, porque ahora pasan un montón de novelas turcas y japonesas. Así que tal vez ustedes hayan visto este barrio. Además, en este barrio a la par pasa un río, al otro lado hay restaurantes tradicionales, todo está en madera y además nos encontramos aquí unas reglas bien estrictas. Ya casi vamos a ver por qué. Incluso corremos el riesgo de que nos echen en cualquier momento, así que aprovechemos antes de que tengamos que salir corriendo. Que por cierto, aquí en Kioto andamos con Rafa, un chamo que me encontré. ¿Qué dice, Rafa? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Gusto. Solo bueno, no, el gusto es mío. Un chamo venezolano, un saludo ahí a todos los chamos y las chamas de Venezuela. Rafa es un camarógrafo que encontré en internet buscando acerca de Kioto y es el que me anda guiando aquí, el que conoce el barrio. Aquí en Kioto. De hecho, que en la descripción les voy a dejar el contacto de Rafa por si quieren unas fotos aquí en esta zona. Yo quiero que vean este tipo de tour que existe aquí y hay que ser una bestia del inframundo para ofrecer este tour. Ese compa básicamente caminando anda paseando a dos personas en un carrito. Imagínense lo que eso pesa. Es mi nuevo ídolo japonés. Por ejemplo, este puente al que estamos llegando se hizo famoso en todo Japón porque se grabó una película que se llama Historias de una geisha, que ya casi vamos a adentrar en el mundo de las geishas, que lo podemos encontrar por aquí cerca. Y al otro lado del puente nos encontramos el típico barrio japonés de las películas. Imagínense pasar de Tokio, de la super ciudad en la que estábamos, a esta otra que es una ciudad igual, enorme, pero en este estilo. No vemos rascacielos, no vemos nada gigante, todo así sumamente típico. De hecho, que quiero que veamos esto de cerca. Esto es pura madera. Uy, yo tocando, fijo, ahí vive alguien. Ahorita me abren aquí. Esto parece como bambú y todos estos detalles están hechos en madera. Por lo que veo, esto es como un restaurante. Todas estas puertas se corren hacia los lados, al estilo tradicional. En el puro centro del barrio nos encontramos un templo sumamente importante para las personas que viven por aquí. Y quiero enseñarles con lo que tenemos que tener más cuidado en todo Gion, que son las reglas de comportamiento. Resulta que antes de la pandemia, este lugar era tan famoso, venía tanta gente que al venir turistas y chocar como con la cultura más tradicional de Japón, pues habían problemas, hubieron choques y se crearon estas reglas. Hubo un comité que creó esto, que esto es penado, no es como que nada más están aquí por si acaso. Esto es penado, hay una multa de 700 o $1000 si usted incumple con estas cosas. Oigan qué estricto que es este barrio. Para poder tomar fotos aquí, usted tiene que tener un permiso especial que le tienen que dar. No se puede tomar fotos enfrente de negocios o enfrente de casas. No se puede sentar en las barandas de bambú que hay cerquita del río. No se puede tocar la propiedad privada. Y yo acabo de estar tocando una casa, no había leído esto. No se puede tocar la propiedad privada. Vean qué interesante esto yo no lo veía desde que estuve en países árabes, en Japón. No me lo esperaba encontrar. Está completamente prohibido besarse en la calle, incluso muestras de afecto excesivas, así abrazos y cosas así, están totalmente prohibidas en este barrio. Qué raro, ¿por qué? ¿Será que la gente se tomaba fotos muy obscenas? Están prohibidos el uso de flash grandes para las fotos y está prohibido que el camarógrafo le grite a las personas que está fotografiando que se acomoden. Tiene que ir a acercarse y decírselo en voz baja. Yo me imagino que es que miles de personas haciéndose fotos, esto era como un mercado, imagínense, pues irrumpía con la paz de toda la gente que vive por aquí. Y extra, si esas reglas no son suficientes, aquí hay un manual con más reglas de cómo comportarse en esta ciudad. Me ando pero partiendo del hambre y les quiero contar algo interesante. Obviamente andamos en un lugar tradicional, en modo tradicional, vamos a buscar comida tradicional. Pero quiero que vean los puestos de comida incluso en uno de los lugares más turísticos de Japón. Esta calle es la principal donde pasan todos los turistas y todo está en japonés. Me llama demasiado la atención que no se esfuerzan por atraer al turista. Básicamente es como, este es el restaurante japonés, si quieren venir, bien, y si no, pues alados, muéranse de hambre. Entonces así son.
Solo algunos platos, probablemente los más famosos como el ramen, tienen la traducción. Y vamos a ver qué nos encontramos por dentro. Se ve como un lugar bastante antiguo, de hecho que la entrada es de madera. Aquí hay mesas, eso es curioso porque normalmente solo es una barrita donde se sientan todos a comer. En videos anteriores ya les había enseñado cómo estas barritas son para sentarse, comer rápido e irse y darle espacio a otras personas. Ahorita seguro por la hora ya pasó el almuerzo, por eso es que está vacío y estoy más tranquilo por aquí. Y los del restaurante no hablan inglés, lo que les he contado en toda esta serie. Estas personas no hablan nada de inglés, usted tiene que señalar en el menú lo que quiere y ya. Ahora sí vamos a matar la que nos está matando. Aquí tenemos un ramencito, por aquí tenemos unas piecitas de pollo frito y taza de arroz. Esto recetado siempre en cualquier comida. Con el respeto que todos los japoneses aquí se merecen, yo tengo tanta hambre que no tengo tiempo de estar intentando con los palillos. Vamos con la cuchara, a ver. Qué belleza. Esta que tienen atrás es la calle de las geishas y es una de las razones por las que se crearon todas estas reglas. Por ejemplo, lo primero que nos encontramos aquí es no grabar, no hacer fotografías en calles privadas. Esto se dio porque en esta calle hay posibilidades de encontrarse geishas, que geishas es algo sumamente importante en Japón. Se estima que solo quedan unas 500 en todo un país de más de 100 millones de habitantes, para que se imaginen lo escaso que es esto. Y una geisha, voy a ver si encuentro planos o al menos fotos para mostrárselas para que ustedes se hagan una mejor idea, porque es bien difícil verlas. Una geisha se creía y a veces se tiene la idea de que es una prostituta, pero nada más alejado de la realidad. Más bien es algo sumamente respetado aquí en Japón porque es como una profesional en la cultura japonesa. Estudia durante años para aprender tradiciones, para aprender a tocar instrumentos japoneses y básicamente hacer entretenimiento tradicional japonés. Incluso se presentan en teatros y otros lugares que hay por aquí alrededor. Entonces, como en estas calles y en los distintos callejones que hay por aquí existe la posibilidad de encontrarse con estas mujeres que andan vestidas de una forma muy particular, los turistas en especial pues casi que las acosaban, las seguían hasta las escuelas donde estudiaban, las seguían a sus casas para lograr fotos de ellas. Entonces tuvieron que crear eso como para alejarlos. Incluso aquí nos estamos encontrando una propaganda de una obra de kabuki, que es otro arte muy tradicional aquí en Japón, que como se puede ver las personas visten de una forma muy particular. Entonces eso es lo que persigue la gente, ver eso que se ve diferente, que se ve raro, y ahí empezaron los problemas. Por ejemplo, esta calle que ven por ahí es una calle en la que multan con $1000 por grabar o tomar fotos. Esta que ven aquí es una casa tradicional japonesa que me encantaría conocer por dentro, pero es bien difícil, la verdad. Más con todo el contexto que les he contado. Vean qué risa como tienen un parqueíto y todo aquí afuera para dejar la bicicleta. Y como todas tienen esta parte de arriba cerrada con este tipo de cortinas de bambú. Y además veo que todas tienen este muñequito que están viendo por ahí. Perdónenme si no es un muñequito, pero no sé cuál es el nombre. Todas lo tienen, debe ser algún tipo de guardián. Vean a estos compas incumpliendo con todas las reglas que leímos antes. La luz, invadir la propiedad privada, obstruir el tráfico. Y otra cosa que también caracteriza bastante a este lugar es que aquí se encuentran las famosas casas del té japonesas, que es donde se realiza el ritual del té, algo que tiene más de 400 años de antigüedad y que lleva unas reglas sumamente estrictas. De hecho, que es algo que tiene que estudiarse para poder realizarse bien. Además, aquí a la par de donde estamos, nos estamos encontrando un lugar que es solo para mayores de 18, que en principio parecería un bar, pero no es tan normal que un bar esté completamente cerrado. Aquí deben de pasar cosas raras. Yo mejor voy corriendo de aquí. Incluso en este barrio nos encontramos la torre pagoda más antigua de todo Japón. Se construyó en el 592 y estas torres pagoda ya habíamos visto en otros países que significaban como el lugar donde habían restos de Buda, una estilla de Buda. Y eso es interesante porque antes estábamos en un templo sintoísta, ahora esto es algo budista, es un espacio de oración budista y tiene 46 metros de altura.
es la tercera más alta de madera en todo el país. Y además nos estamos encontrando demasiados lugares tradicionales que a mí me mata la curiosidad, por ejemplo, por conocer una cafetería tradicional aquí en Japón, que todas tienen esta entradita así como tapada, que la gente no se dé cuenta qué está pasando adentro. Como pueden ver a mi derecha, es muy común que vengan personas locales y turistas también y renten un kimono para vestirse de manera tradicional por aquí. Pero los espacios son increíbles. Vean estos patios, por ejemplo, vean estos arbolitos que no crecen. Yo no sé cómo logran estas cosas tan tuanis. Y vamos a ver qué se podrá pedir en una cafetería tradicional. Acá el señor muy amablemente nos acaba de explicar lo que venden, solo que le da pena aparecer, ya se lo fue por allá. Esto es bien japonés, la verdad. Por ejemplo, esto que está por aquí son unos panqueques rellenos de pasta de frijol rojo con crema chantilly. Esto de aquí es helado de matcha con pasta de frijol rojo y una galleta de arroz. Por ejemplo, aquí hay macarrones rellenos de limón. Estos son unas nueces, un estilo de caramelo japonés. No, vamos a pedirnos para probar estas cosas. Que de nuevo, como pueden ver, todo en japonés. Aquí imposible venir a hablar en inglés. Esto resultó ser más una dulcería que una cafetería. Las banquitas son efectivamente las que vimos que estaban aquí afuera. Adentro no hay espacio. Y lo primero que nos encontramos es que envuelven esto como que si yo lo fuera a llevar al otro lado del mundo. Le dije que me lo quería comer ya y vean cuántas cosas traen para llegar al producto. ¿Saben cuánto me costó estas cositas? $20, amigos. Esto me costó $20 que acabo de comprar. Yo creo, no puede ser, yo creo que literalmente esto viene con oro. Me parece que ese polvito que está ahí es oro. Quizás por eso es que me vendieron esto tan caro. Valen $3 los dulces y $17 ese oro que le pusieron. No sabía que traía oro, la verdad, pero bueno, vamos a probar estas cosas. Lo primero que quiero probar son estos macarroncitos rellenos de limón, me dicen. ¡Qué bendición! Es como un pie de limón lo que tiene adentro. Encontré oro, amigos, encontré oro. Ahora vamos a probar esta galleta que viene relleno, no sé de qué, la verdad. No sé qué será esto blanco. Es como una crema de café y trae pasas. Está buenísimo también. Ahora, vean esto. Esto es helado como de matcha. Es un helado de un té con mochi. Que el mochi es como una gomita, más o menos. Vean este oro que está por aquí. Eso no se puede perdonar. Pagué mucho por ti, amigo. Vamos a probarlo, a ver. Tiene una textura gomosa y efectivamente es como que agarren un té y lo congelen. Y finalmente un panqueque con pasta de frijoles rojos y crema chantilly. ¿Qué puedes saber esto? Bien diferente, amigos, bien extraño. Como comer pan con algunos vegetales y lo dulcito de la crema chantilly. Bien raro. Antes les dije que en Kioto no habían rascacielos ni nada gigante. Olvídenlo, amigos. Olviden lo que les dije. Ni siquiera la ciudad más tradicional de Japón se salva del comercio y del capitalismo excesivo. Vean aquí, para los que les gustan los carros, que muchos me han escrito, de estos bichos se ven a cada rato por la calle. Vean qué belleza. Todo esto es el centro del Kioto, donde están todos los centros comerciales, y nos vamos a meter a nadar en esta calle que ven por aquí, que se llama Teramachi. Son como galerías bajo techo. Solo la entrada incita a gastar todo. Está hermoso. Háganse de cuenta que es el mercado central de donde ustedes vivan, qué sé yo, el mercado de San José, Gamarra, algún mercado en Panamá, en cualquier país, nada más que en Japón. Vean el orden que existe aquí. Para empezar, deleitémonos con el silencio. Por favor, no hay vendedores, nadie está gritando, ni siquiera hay música. La gente habla en voz baja. Yo estoy aquí irrumpiendo la paz. Todas las cosas en la acera prácticamente solas por la seguridad y la confianza que existe por aquí. Eso sin contar que estamos bajo techo. Esto es lo que se necesita, amigos. Si ustedes tienen restaurante, aquí les dejo una idea para que llamen la atención. Vean este pedazo. Eso no es real, simplemente les ponen un vapor ahí a salir y parece que se está asando la carne. No, esta es la primera vez en Japón que veo una venta de armas, pero esto tiene que ser armas de aire, no pueden ser armas
armas reales, porque en Japón está estrictamente prohibida la venta de armas. De igual manera, llama mi atención, no sé qué es eso, pero yo lo conozco como una metralleta que disparará. Vale prácticamente $1000. Luego hay otro aquí como de un calibre enorme para matar zombies perfectamente. Y ya prácticamente esto como una mini bazooka. Por favor, que alguien me explique de qué se trata esto. Uno de los puntos negativos que puedo dar yo de Japón es que no hay basureros, amigos. Es molesto. Llega el momento en que yo me vuelvo loco. Hay que meter las botellas y toda la basura en el bolso y en lo que uno anda. Y ni ganas da de comprarse nada en el mercado, porque lo que sea que usted compre va a tener que andarlo en la mano hasta que llegue a su casa o a su habitación. Vean esta modalidad. Aquí está el pinchito de carne o el pinchito de calamar ya listo para echar a la parrilla. Aquí están las ostras. Vean ahí que están haciendo incluso como un caldito dentro de la ostra. Aquí hay un caldito que lleva incluso, no sé si camarones o patas de cangrejo. Aquí hay camarón jumbo. Aquí hay más ostras, almejas hirviendo, cascarones de cangrejo en los que preparan las sopas. Hay de todo y básicamente lo que usted elija se lo echan a la parrilla en el acto. Muy importante en Japón, ya lo saben, prohibido comer mientras camina. Este no es un espacio para comer, por favor, váyase. En inglés y en japonés, por si acaso no entendió que no quiere que coman al frente del local de él. Y en medio mercado, un templo impresionante, con todo respeto. Vamos a entrar a ver qué hay por aquí dentro. En la entrada, unos guardianes con estas figuras como de perros dragones. Muy interesante, esto sí no lo había visto ni escuchado nunca. Están haciendo un canto, me imagino yo tiene que ser importante, tal vez sagrado porque es dentro del templo. Aunque no sé qué tan sagrado sea porque estas señoras se están riendo. Estas señoras se están riendo de la pobre señora que está cantando. Así se ve el templo principal. Vean el ritual que realizan las personas que vienen. Se inclinan, juntan las manos, mueven este mecate que está por aquí. Hay como dos samuráis, dos guardianes japoneses. Y alrededor hay más pequeños templos donde se vienen a hacer más ofrendas y a dejar más peticiones. Pero están hermosos. Vean este, por ejemplo, con un tori aquí al frente. Aquel otro con estas bolitas que se iluminan. No, está hermoso. Y aprovecho de una vez también, amigos, para disculparme si he dicho algo que no es, porque realmente el sintoísmo es algo completamente nuevo para mí. Sinceramente no sé prácticamente nada acerca de esta religión y me parece muy interesante, algo completamente diferente a lo que conocemos. Espero que hayan disfrutado este video tanto como yo. No se olviden de suscribirse, compartirlo si les gustó y nos vemos en el próximo video. Pura vida y besitos de alguien que hoy escuchó a un señor cantando música sagrada en japonés.